No todo camino lleva a la paz. No toda voz que escuchas te acerca a Dios. No todo lo que parece bueno termina bendiciendo tu vida. Y por eso el Salmo 1 comienza con una advertencia, pero también con una promesa. Bienaventurado el varón. Bendito es aquel que decide caminar con Dios. Bendito es aquel que no construye su vida sobre el ruido del mundo, sino sobre la verdad de Dios. Tal vez hoy necesitas dirección, tal vez necesitas paz, tal vez necesitas volver a poner a Dios en el primer lugar. Entonces comienza aquí, respira profundo y deja que Dios afirme tus pasos. Buenos días, amado hermano, querida hermana. Qué privilegio tan grande, qué honor tan inmenso es encontrarte aquí, en este momento sagrado, en este espacio que el cielo ha reservado para ti antes de que el mundo te reclame, antes de que el ruido del día te alcance, antes de que las demandas, las responsabilidades, las urgencias y las preocupaciones vengan a tocar a la puerta de tu corazón. Estás aquí. Y eso importa más de lo que crees en este momento. Recibe hoy una bendición especial, una bendición que no viene de labios humanos solamente, sino que fluye desde el trono de la gracia, desde el corazón del Padre Eterno que te vio despertar esta mañana y que ya tenía preparada esta palabra para ti. Una bendición en el nombre de Jesús, el Señor de toda gracia, el Dios que no improvisa, el Dios que no llega tarde, el Dios que conoce tu nombre, que conoce tu historia, que conoce cada capítulo que has vivido y cada capítulo que aún está por escribirse en el libro de tu vida. Hoy vamos a entrar juntos, tú y yo, en uno de los salmos más poderosos, más profundos, más transformadores de toda la Escritura, el Salmo 1. Y quiero que desde este primer instante entiendas algo. Este salmo no fue puesto al principio de todo el libro de los salmos por accidente. Los compiladores de las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, lo colocaron como la puerta de entrada a toda la experiencia de adoración y oración del pueblo de Dios. Es como si el cielo dijera, antes de que entres a todo lo demás, necesitas entender esto primero. Antes de las promesas, antes de las victorias, antes de los milagros, antes de los cánticos, necesitas entender el fundamento. Y el Salmo 1 es ese fundamento. No es simplemente un poema hermoso, no es solo literatura antigua. Es una declaración profética sobre tu destino, sobre el tipo de vida que el cielo ha diseñado específicamente para ti, sobre la diferencia radical entre vivir enraizado en Dios y vivir a la deriva de las circunstancias. Y no es casualidad que estés aquí en este momento. Quiero que lo sepas desde este primer instante. Quiero que lo recibas con toda la profundidad que merece. El Espíritu de Dios te trajo a este lugar. No el algoritmo, no el aburrimiento, no la rutina. El Espíritu Santo, en su infinita misericordia y en su amor perfecto por ti, puso en tu corazón ese deseo de buscar a Dios primero esta mañana. En medio de todo lo que tienes por hacer hoy, en medio de todas las notificaciones que esperan, en medio de todas las responsabilidades que te llaman, en medio de todas las conversaciones pendientes, de todos los proyectos sin terminar, de todas las preocupaciones que durmieron contigo y que se despertaron a tu lado esta mañana, algo en ti, una parte profunda de ti, buscó a Dios primero. Y eso, mi hermano, mi hermana, eso no es pequeño. Eso es la gracia actuando en tu vida antes de que tú siquiera lo notes. Eso es el Padre atrayendo a sus hijos hacia Él con cuerdas de amor eterno. El Salmo 1 comienza con una palabra que en hebreo es Ashrei, y esa palabra merece que nos detengamos un momento a entenderla porque cambia todo lo que sigue. Ashrei no tiene una traducción perfecta al español con una sola palabra. Algunas versiones dicen bienaventurado, otras dicen dichoso, otras dicen feliz.
pero ninguna captura completamente la riqueza de lo que el hebreo está expresando. Ashrei es una exclamación. Es como si el salmista estuviera tan abrumado por lo que está viendo, tan impactado por la realidad que está describiendo, que no puede contenerse y simplemente exclama: «Oh, cuán dichoso! ¡Oh, cuán bienaventurado! ¡Oh, cuán lleno de plenitud y de vida!». No es una felicidad superficial que depende de las circunstancias, no es la alegría momentánea que da una buena noticia o un buen día. Es una prosperidad profunda, una plenitud que viene de estar alineado con Dios, de caminar en sus caminos, de tener las raíces en el lugar correcto, de beber de la fuente que nunca se seca cada mañana antes de beber de cualquier otra cosa. Y esa es la vida que Dios tiene para ti. No una vida perfecta sin problemas, no una vida sin tormentas, ni sequías, ni momentos difíciles, sino una vida con raíces tan profundas que ninguna tormenta puede arrancarte. Una vida con una fuente tan inagotable que ninguna sequía puede marchitarte. Una vida con un propósito tan claro que ningún fracaso puede detenerte permanentemente. Eso es lo que el Salmo 1 declara sobre quien camina con Dios. Escucha estas palabras y no las escuches solo con tu mente. Déjalas bajar a tu espíritu. Déjalas entrar a las partes más profundas de tu ser, a esos lugares donde vive la duda, donde habita el cansancio, donde a veces se ha instalado la desesperanza. Deja que estas palabras lleguen hasta ahí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? ¿Puedes sentir la diferencia radical que el Salmo establece? De un lado, el árbol plantado junto al río, del otro lado, el tamo, la paja liviana que el viento lleva sin resistencia a donde quiere. Y el Salmo dice que la diferencia entre uno y otro no es la inteligencia, no es el talento, no es la familia en la que naciste, no es la cantidad de dinero que tienes, no es el nivel de educación que alcanzaste. La diferencia es dónde están las raíces. La diferencia es de dónde bebes. La diferencia es en qué meditas, en qué dirección orientas tu corazón cuando nadie está mirando. El árbol plantado. Y quiero que te detengas en esa imagen por un momento más, porque es demasiado poderosa para pasarla rápido. No dice árbol que creció solo. No dice árbol que surgió por casualidad. Dice árbol plantado, con propósito, con intención, con el cuidado de alguien que eligió ese lugar específico, que preparó la tierra, que puso las raíces en el suelo con sus propias manos, que regó hasta que las raíces encontraron el agua. Y ese alguien eres tú, Señor. Ese árbol eres tú, mi hermano, mi hermana, plantado por las manos del Padre, colocado exactamente donde Él quiere que estés, no donde el destino te lanzó, no donde el accidente de la vida te dejó, donde Dios te plantó. Quiero pedirte algo ahora mismo. Antes de que continuemos, ve a los comentarios y escribe esta declaración. Soy árbol plantado por Dios. Escríbela ahora mismo, no la dejes para después. Esas palabras no son solo una frase bonita para comentar en un video. Son una declaración profética sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu futuro, sobre tu identidad más profunda. Son palabras que el reino de los cielos escucha y que el reino de las tinieblas teme.
Son palabras que anclan tu corazón a la verdad cuando las mentiras del enemigo vienen a susurrarte lo contrario. Miles de hermanos y hermanas en todo el mundo, en distintos países, en distintos idiomas, están escribiendo eso contigo en este momento. En América Latina, en España, en Estados Unidos, en lugares donde el español llegó y donde la fe en Jesús echa raíces. Miles de voces declarando la misma verdad al mismo tiempo. Y cuando el pueblo de Dios declara unido, cuando la fe colectiva se levanta en una sola dirección, el cielo se mueve de maneras que la mente humana no puede calcular. Ve y escríbelo. Soy árbol plantado por Dios. Y cuando escribes eso, hermano, hermana, quiero que entiendas lo que estás haciendo en el ámbito espiritual. El enemigo de tu alma ha trabajado quizás por mucho tiempo tratando de convencerte de lo contrario, tratando de hacerte creer que eres una hoja suelta, que el viento de las circunstancias te lleva donde quiere, que no tienes control, que no tienes propósito claro, que eres víctima de lo que pasa a tu alrededor. Y cuando tú tomas esa palabra del Salmo 1 y la declaras sobre tu vida, estás contradiciendo directamente esa mentira. Estás diciéndole al enemigo, no, yo no soy hoja, yo no soy tamo, yo soy árbol plantado por el Dios del universo, y árbol plantado no se mueve. Árbol plantado da fruto a su tiempo. Árbol plantado tiene raíces que el ojo no puede ver, pero que sostienen todo lo que el ojo sí puede ver. Porque mira lo que el Salmo dice sobre ese árbol. Dice que da su fruto en su tiempo. No en el tiempo de la desesperación, no en el tiempo que nosotros exigimos cuando la impaciencia nos consume. En su tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo perfecto, el tiempo que considera no solo tu necesidad presente, sino todo tu destino futuro. Y dice que su hoja no cae, que no se marchita, que permanece verde incluso cuando el paisaje a su alrededor está seco, que mantiene su vida incluso en la temporada que parece de muerte. Y dice la parte más poderosa, la parte que quiero que recibas hoy con toda la fe de tu corazón. Todo lo que hace prosperará, no algunas cosas, no las cosas que parecen fáciles, no las cosas que son convenientes o que tienen garantía humana. Todo lo que hace el árbol plantado junto al río de Dios prosperará. Eso es lo que Dios dice sobre ti hoy. Eso es lo que el cielo declara sobre tu vida en esta mañana. Y si este mensaje está llegando a tu corazón, si sientes que hoy necesitas esa estabilidad, esa firmeza, esa gracia para caminar plantado y no sacudido, dale un me gusta a este video ahora mismo. No lo dejes para después. Ese pequeño gesto de tu parte ayuda a que esta oración, esta palabra, llegue a miles de personas más, que en este momento están comenzando su día sin fuerzas, sin dirección, con el corazón pesado y con la fe temblando. Tú puedes ser parte de llevarles esta palabra hoy. Tú, me gusta. Es un acto de amor hacia un hermano desconocido que lo necesita. Escucha, mi hermano, mi hermana. El Salmo 1 tiene un secreto práctico, una revelación que transforma no solo la manera en que oras, sino la manera en que vives cada hora de cada día. Una herramienta concreta que vas a poder llevar contigo cuando salgas de este tiempo de oración y que va a mantenerte enraizado en Dios incluso cuando el mundo intente arrancarte. Y te lo voy a compartir al final de este tiempo juntos. No te vayas antes. Lo que Dios tiene para mostrarte hoy no es para dejarlo pasar. Quédate hasta el final. Pero antes de entrar en oración, necesito que escuches esto. Necesito que lo recibas. Quiero que sepas quién eres tú antes de que le hables a Dios. Porque cuando sabes quién eres, cambia la manera en que te acercas a Él. No quien el mundo dice que eres. No lo que el fracaso pasado te susurra en los momentos de silencio. No lo que la crítica de otros grabó en tu autoconcepto.
no lo que el espejo de tus circunstancias refleja, sino lo que el cielo declara, lo que la palabra eterna de Dios establece sobre tu identidad. Eres un hombre, eres una mujer escogida por Dios antes de la fundación del mundo. Antes de que nacieras, antes de que tus padres se conocieran, antes de que la historia de tu familia se escribiera, Dios ya te había visto, ya te había elegido, ya tenía un propósito diseñado específicamente para ti. Eres alguien cuyo camino está siendo guardado, guiado, conocido en su totalidad por el Señor mismo. Eres árbol plantado, con raíz profunda, con fruto a tiempo, con hoja que no cae. No por lo que has logrado, no por lo que mereces, sino por la gracia del Dios que te plantó. Eso eres hoy, y con esa identidad, con esa certeza, con esa verdad como fundamento, vamos a acercarnos al Padre en oración. Y si todavía no lo has hecho, vuelve a los comentarios y escribe una vez más: soy árbol plantado por Dios. Únete a esta declaración colectiva. No te quedes al margen de lo que Dios está haciendo en este momento. Miles de voces, un solo clamor, una sola verdad declarada en fe sobre cada vida. Bien, ahora, donde estés en este momento, busca un lugar tranquilo si puedes hacerlo. Si estás en casa, aparta ese momento de quietud. Cierra la puerta si es posible. Aleja las distracciones por unos minutos. Si estás en el auto rumbo al trabajo, si estás caminando, si estás en el transporte, donde estés, abre tu corazón. Porque Dios no requiere condiciones perfectas para encontrarse con sus hijos. Él se encuentra contigo donde estás. Cierra los ojos por un momento, respira profundo de verdad, dejando que el aire llene tus pulmones completamente. Suelta lentamente, y con ese aire suelta la tensión de tus hombros. Suelta la lista interminable de cosas por hacer. Suelta la preocupación que dormiste anoche y que encontraste esperándote esta mañana. Suelta el peso de ayer. Suelta la ansiedad por mañana. Por estos minutos, solo por estos minutos sagrados, estás en la presencia del Dios que planta, del Dios que riega, del Dios que hace crecer, del Dios que conoce tu camino de principio a fin. Abre tu corazón completamente, sin filtros, sin actuaciones, sin intentar parecer más espiritual de lo que te sientes. Solo tú, con tu realidad completa, delante del Padre que te ama con amor perfecto. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante tu presencia con gratitud profunda y con reverencia genuina. No con palabras perfectas, no con una espiritualidad impecable. Venimos con corazones reales, con vidas reales, con necesidades reales, con el cansancio real de personas que están tratando de vivir bien en un mundo complicado. Y tú, Señor, recibes exactamente eso, recibes lo real, recibes lo auténtico. Porque tú no buscas actuaciones, buscas corazones. Gracias, Padre, porque este momento no fue un accidente. Gracias porque tú, en tu gracia soberana, en tu amor que no se rinde, en tu misericordia que es nueva cada mañana, atrajiste a este hermano, a esta hermana, hasta aquí, hasta este lugar de encuentro contigo. Cuando pudo haber elegido comenzar el día de 1000 maneras distintas, eligió buscarte a ti primero. Y tú, Señor, que prometiste que quien te busca te encuentra, que quien a ti se acerca no lo rechazarás de ninguna manera. Tú estás aquí, más presente que el aire que respira, más cercano que el latido de su propio corazón. Y desde el primer verso del Salmo 1, tú nos recuerdas lo que significa ser bienaventurado, lo que significa vivir en tu gracia, caminar en tu luz, beber de tu fuente, tener las raíces donde deben estar. No es un privilegio para pocos selectos. No es para los que tienen más fe, más espiritualidad, más años caminando contigo. Es la promesa que el Salmo declara sobre todo aquel que elige orientar su corazón hacia ti.
todo aquel que dice sí a tu palabra, todo aquel que planta sus raíces en tu presencia. Señor, tú eres el Dios que planta con propósito. Cada árbol que plantas tiene una ubicación perfecta, una profundidad perfecta de raíces, un acceso diseñado a las fuentes de agua que necesita. No lanzas semillas al viento esperando que algo sobreviva por accidente. No eres un Dios de azar. Eres el Dios de la providencia, el Dios del diseño eterno, el Dios que antes de crear el tiempo ya tenía el plan completo. Y este hijo tuyo, esta hija tuya, que ora contigo en este momento fue plantado por ti, colocado por ti, en la familia donde nació, por razones que quizás no entiende todavía, pero que tú conoces, en la ciudad donde vive, en el momento de la historia donde le tocó existir, plantado con propósito eterno. Hoy declaramos esa verdad sobre su vida. No es hoja suelta, no es tamo que el viento de las circunstancias lleva sin resistencia. Es árbol plantado por las manos del Dios Todopoderoso. Y lo que tú plantas con tus manos, Señor, tú lo cuidas, tú lo riegas, tú lo proteges, tú lo haces prosperar. Tú eres nuestra fuente. Y quiero que este hermano, esta hermana, reciba esa revelación hoy con profundidad renovada. No el jefe que da el salario, no el banco que otorga el crédito, no la economía que sube y baja como olas impredecibles, no la suerte caprichosa, no los contactos, las influencias, los favores humanos. Tú, Señor, solo tú. El río que nunca se seca, no importa qué sequía azote el paisaje circundante. El manantial que nunca falla, no importa cuántos manantiales del mundo se agoten. El agua viva que Jesús prometió a la mujer samaritana junto al pozo. El que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Hoy, Señor, venimos a beber de ti antes de beber de cualquier otra cosa. Antes que el mundo nos demande su cuota de atención. Antes que las urgencias nos consuman la energía. Antes que el ruido ambiental llene todos los espacios de nuestra mente. Antes de todo eso, venimos a ti, y al hacerlo estamos diciendo con nuestra acción lo que el Salmo dice con sus palabras. Tú eres nuestra primera fuente, nuestra fuente más importante, la única fuente de la que verdaderamente no podemos prescindir. Señor, tú eres el Dios que se deleita en tu deleite. El Salmo dice que el bienaventurado encuentra su deleite en la ley del Señor. Y esa palabra deleite, en el hebreo original, habla de placer, de gozo, de algo que atrae naturalmente, de algo que no es obligación, sino amor genuino. Señor, tú no quieres que tu palabra sea para nosotros una tarea que cumplir, una carga religiosa que cargar, una lista de reglas que seguir por miedo al castigo. Quieres que sea nuestra delicia. Quieres que la busquemos como el hambriento busca el pan, como el sediento busca el agua, como el enamorado busca la presencia del amado. Y hoy, Señor, te pedimos eso. Te pedimos que renueves en la vida de quien ora el amor por tu palabra. Que lo que quizás se volvió rutina vuelva a ser revelación. Que lo que quizás se convirtió en obligación vuelva a ser pasión. Que abrir la Biblia vuelva a sentirse como abrir una carta del Padre, como entrar a una conversación íntima con el Dios que nos ama, como beber agua fría en día de calor ardiente. Restore esa hambre, Señor. Aviva ese fuego. Porque el árbol que se deleita en tu palabra tiene una fuente inagotable de vida que ninguna circunstancia externa puede interrumpir. Tú eres el Dios de la meditación profunda. Tu palabra dice que el bienaventurado medita en tu ley de día y de noche. Y quiero que entendamos bien lo que significa meditar, porque la cultura moderna ha distorsionado esa palabra. Meditar en la palabra de Dios no significa vaciarse de pensamientos, significa llenarse de sus pensamientos. Significa tomar su palabra y rumiarla,
como el animal que mastica y vuelve a masticar hasta extraer todo el nutriente de lo que comió. Significa llevar esa palabra contigo durante el día, volver a ella cuando enfrentas una situación, dejar que ella interprete lo que vives en vez de dejar que las circunstancias la anulen. El bienaventurado del Salmo 1 no solo lee la palabra en la mañana y la deja guardada hasta el día siguiente, la lleva, la piensa, la aplica. De día, cuando el sol de los desafíos golpea fuerte. De noche, cuando la oscuridad de las dudas y los temores intenta instalarse. De día y de noche, la palabra es el compañero constante, el filtro a través del cual ve toda la realidad. Señor, tú eres la palabra hecha carne. El Evangelio de Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús no trajo la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y cuando meditamos en la Escritura, no estamos simplemente estudiando literatura antigua. Estamos entrando en comunión con la mente de Cristo. Estamos escuchando el corazón del Padre. Estamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu que inspiró cada palabra. Señor, que este hermano, esta hermana, lleve tu palabra hoy como árbol que lleva la savia del río, que fluya en sus pensamientos, en sus palabras, en sus decisiones, en cada esquina de su día. Tú eres el Dios que conoce los caminos. Y esta es la declaración final del Salmo 1, la que cierra todo con una verdad que debería quitarnos la ansiedad por completo. Porque el Señor conoce el camino de los justos. No solo conoce el destino, no solo conoce el comienzo, conoce cada paso, cada desvío, cada momento de tropiezo y cada momento de levantada. Conoce los caminos que parecen callejones sin salida y que en sus manos se convierten en puertas de nueva oportunidad. Conoce los caminos de desierto que producen profundidad de carácter. Conoce los caminos de montaña que desarrollan la fe. Conoce el camino completo, de principio a fin, y lo conoce con amor eterno, con sabiduría infinita, con el propósito de llevarte a un buen final. Hoy, Señor, nos aferramos a esa verdad como el árbol se aferra al río. Tú conoces nuestro camino, y porque tú lo conoces, podemos caminar en paz incluso cuando no vemos el próximo paso con claridad. Podemos avanzar con confianza, incluso cuando el camino parece incierto, porque el que guía no somos nosotros. El que guía eres tú, y tú nunca pierdes el camino. Señor, recordamos que el Salmo 1 comienza con una advertencia amorosa. Una advertencia que no viene del cielo con ira, sino con el corazón de un padre que conoce los peligros del camino y quiere proteger a sus hijos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ya quiero que nos detengamos aquí, porque en el mundo en que vivimos, los consejos de los malos no siempre llegan con cara de maldad. A veces llegan disfrazados de pragmatismo, de sabiduría mundana, de éxito probado, de lo que todos hacen, de lo que la mayoría acepta, de lo que el mercado demanda, de lo que la cultura celebra. Hay voces que suenan razonablemente inteligentes, que tienen credenciales impresionantes, que han construido empires visibles, pero que en su consejo más fundamental no tienen a Dios, que operan con una filosofía que dice: confía en ti mismo, depende de tus propias fuerzas, el éxito es tuyo si trabajas suficientemente duro, no necesitas ninguna ayuda sobrenatural. La espiritualidad es para los débiles que necesitan muletas emocionales. Padre, en el nombre de Jesús, hoy cancelamos el efecto de todo consejo así en la vida de quien ora contigo. Que esas voces pierdan su poder de influencia. Que cuando lleguen a los oídos de este hijo tuyo, de esta hija tuya, algo en su espíritu las reconozca, las evalúe con el filtro de tu palabra y las descarte. No con arrogancia, no con superioridad religiosa,
sino con la humilde pero firme convicción de que el consejo del Señor permanece para siempre y que cualquier otro consejo que contradiga sus principios lleva inevitablemente a consecuencias que no vale la pena pagar. Señor, hay consejeros en la vida de este hermano, de esta hermana, que quizás han tenido una influencia que no fue de bendición. Personas que con sus palabras, a veces con buena intención, pero sin la guía del Espíritu, sembraron semillas de duda, de limitación, de temor, de conformismo. Eso no se puede. Eso no es para ti. Sé realista. No aspires a más de lo que tienes. Padre, hoy arrancamos esas semillas con la autoridad del nombre de Jesús. No pertenecen al suelo de esta vida. El árbol que tú plantas no crece con el abono de la limitación humana, sino con el agua de tu palabra ilimitada. Señor, así como el Salmo habla del que no estuvo en camino de pecadores, te pedimos hoy que cuides los caminos de este hijo tuyo, de esta hija tuya, que los caminos que llevan lejos de ti, lejos de tu propósito, lejos de la vida que diseñaste para esta persona, que esos caminos pierdan todo su atractivo. Que por más brillante que brille la luz de neón de esos caminos, el corazón de quien ora sepa que no es ahí donde están las raíces, que no es ahí donde está el río, que no es ahí donde crece el árbol y la silla del escarnecedor. Esa imagen que el Salmo presenta es tan poderosa. El escarnecedor es aquel que se ha sentado, que ha instalado, que ha hecho su morada permanente en el cinismo, en la burla de lo sagrado, en la crítica de lo espiritual, en el desprecio de lo que pertenece a Dios. Y quiero que entiendas algo, hermano, hermana. El cinismo espiritual no es sabiduría. El cinismo espiritual es herida no sanada. Es desilusión que se convirtió en defensa. Es el corazón que fue lastimado por personas o instituciones religiosas y que decidió protegerse de ser lastimado de nuevo, alejándose de todo lo que tiene que ver con fe. Señor, si hay cinismo en el corazón de quien ora hoy, si hay heridas religiosas que produjeron distancia de ti, si hay desilusiones que apagaron la llama de la fe, hoy el Espíritu Santo viene con agua de sanidad. Viene no a juzgar, sino a sanar. Viene no a condenar, sino a restaurar. Viene a recordar que tú no eres igual a las personas que fallaron, que tú no eres igual a las instituciones que decepcionaron, que tú eres el Padre que no abandona, el Señor que no miente, el Dios que no cambia. Y que la silla del escarnecedor es incómoda a largo plazo, porque el corazón humano fue diseñado para adorar, para creer, para conectarse con lo eterno, y ninguna cantidad de cinismo puede matar completamente esa necesidad. Padre, así como en el Salmo, el árbol es plantado junto a corrientes de aguas, hoy te pedimos con urgencia espiritual que ubiques a este hijo tuyo, a esta hija tuya, cerca de las fuentes correctas. Y las fuentes correctas no son solo espirituales en sentido abstracto. Son concretas, son relacionales, son comunitarias. Te pedimos relaciones que edifiquen, amistades que apunten hacia ti en vez de alejarte de ti. Personas que cuando están cerca de este hermano, de esta hermana, hacen que sea más fácil creer, más fácil orar, más fácil mantener el fuego encendido. Señor, aleja las relaciones tóxicas, las relaciones que drenan la fe, las relaciones que constantemente empujan hacia los caminos que el Salmo describe como caminos de los que no prosperan. Y trae, Señor, las relaciones que son ríos, las que son fuentes, las que nutren en vez de secar. Te pedimos comunidad de fe, no religión de apariencia, comunidad real, donde las personas se conocen de verdad, se sostienen de verdad, oran unas por otras de verdad, donde el árbol no crece solo en tierra árida, sino junto a otros árboles, creando juntos un bosque de fe que resiste los vientos de la época. Señor,
Hay situaciones en esta vida que se sienten exactamente como sequías. Hay temporadas donde el negocio no produce lo que necesita, donde los esfuerzos no dan el fruto esperado, donde la cosecha se demora más allá de lo que el corazón puede entender con facilidad. Hay temporadas donde la familia está pasando por una tensión que nadie de afuera ve, pero que adentro consume energía y paz. Hay temporadas donde el cuerpo duele, donde la medicina ha dado diagnósticos que han puesto miedo en el corazón. Hay temporadas donde la mente está tan agotada que hasta orar se siente pesado. Y es en exactamente esas temporadas donde el Salmo 1 habla con más fuerza. Porque no dice que el árbol plantado nunca enfrenta sequía. Dice que aún en la sequía, el árbol plantado junto al río tiene acceso a lo que el suelo seco que lo rodea no tiene. Tiene raíces que van más profundo que la superficie. Raíces que llegan al río incluso cuando la superficie está completamente seca. Y por eso da su fruto a su tiempo. Y por eso su hoja no cae, no porque las circunstancias externas sean perfectas, sino porque las raíces están en el lugar correcto. Tu palabra dice que el árbol plantado junto al río da su fruto en su tiempo, Señor. Y hoy declaramos, con una fe que no depende de lo que vemos, sino de lo que tú eres, que el tiempo perfecto de Dios está activo en la vida de quien ora. Que lo que todavía no ha llegado no es señal de abandono, no es señal de que Dios se olvidó, es señal de que el árbol sigue creciendo, que las raíces siguen profundizando, que el fruto está en proceso de formarse en el lugar que el ojo todavía no puede ver. Señor, te pedimos intervención divina y sobrenatural sobre las montañas específicas que este hermano, que esta hermana está mirando hoy, esas montañas que tienen nombre propio en su historia. La montaña de la deuda que ha acumulado intereses que se sienten imposibles de manejar. La montaña de la enfermedad que vino sin ser invitada y que ha instalado miedo en el hogar. La montaña de la relación rota, ese matrimonio en tensión, esa relación con un hijo que se fue lejos, esa amistad que se fracturó y que dejó un dolor sordo en el corazón. La montaña del sueño que tarda, el proyecto de vida que el cielo puso en el corazón hace años y que todavía no se ha manifestado en lo visible. La montaña del miedo que paraliza, que roba el sueño, que convierte el futuro en una amenaza en vez de una promesa. Hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre ante el que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, declaramos sobre cada una de esas montañas lo que tu palabra establece. El árbol que tú plantas prospera. Todo lo que hace prosperará. No es nuestro mérito el que lo hace posible. Es tu gracia la que lo garantiza. No es nuestra capacidad la que mueve las montañas. Es tu poder sobrenatural el que las levanta y las arroja al mar. Y esas montañas tienen que responder, tienen que moverse, tienen que ceder, porque tu palabra no vuelve vacía. Te pedimos, Señor, liberación completa y profunda de toda opresión espiritual que haya venido a estorbar el crecimiento de este árbol. Si hay raíces de amargura enterradas en el suelo de esta vida, raíces que llevan años sin ser arrancadas, raíces que envenenan la tierra y afectan el crecimiento, Señor, te pedimos que las arranques con tu mano, no con violencia que destruya, sino con el poder de tu espíritu que sana mientras arranca. Si hay tierra endurecida de resentimiento alrededor de este corazón, tierra que impide que la lluvia de tu gracia penetre, Señor, te pedimos lluvia. Lluvia temprana, lluvia tardía, la lluvia del Espíritu Santo que ablanda lo que estaba duro, que hace crecer lo que estaba seco, que despierta lo que parecía muerto.
Si hay sequía de duda que ha endurecido el suelo de la fe, que ha hecho que las promesas suenen huecas y que las oraciones se sientan sin respuesta, Señor, te pedimos lluvia sobre esa sequía. Hoy el árbol no se marchita, hoy la hoja no cae, porque tú estás aquí, regando desde adentro hacia afuera, nutriendo desde las raíces hacia las ramas, fortaleciendo lo que el ojo no ve, para que lo que el ojo sí ve sea testimonio de tu fidelidad. Padre, gracias porque hoy tú estás equipando a este hijo tuyo, a esta hija tuya, para absolutamente todo lo que viene en este día, no para algunos momentos del día, para todo el día. Desde la primera decisión de la mañana hasta el último pensamiento de la noche. Señor, reviste a este hermano, a esta hermana con la gracia del árbol plantado, con la estabilidad que no se sacude cuando los vientos de la opinión ajena soplan con fuerza, con la provisión que no falta aunque el panorama exterior diga que falta, con el fruto que llega a su tiempo aunque la temporada parezca inhóspita. Te pedimos sabiduría específica para las decisiones concretas de este día, porque hoy habrá elecciones. Algunas pequeñas, que parecen insignificantes pero que tienen consecuencias que se sentirán semanas después. Algunas grandes, que definen un rumbo, que abren o cierran puertas, que afectan no solo esta vida, sino las vidas de quienes dependen de este hermano, de esta hermana. Para todas esas decisiones, Señor, pedimos la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría que acumula información y calcula probabilidades, sino la sabiduría que escucha tu voz, la que distingue entre el camino que parece correcto al hombre y el camino que tú conoces como el correcto, la que puede decir no a lo urgente para decir sí a lo importante, la que puede esperar cuando toda la presión empuja a actuar y que puede actuar cuando toda la comodidad empuja a esperar. Esa sabiduría, Señor, la sabiduría de árbol plantado que conoce su fuente y que actúa desde ese conocimiento. Te pedimos fortaleza renovada para el trabajo de hoy. Sea cual sea la tarea que tiene este hermano, esta hermana, en este día específico, porque el trabajo es sagrado cuando se hace con las manos del árbol plantado por Dios. Cuando un hijo de Dios va a su lugar de trabajo, sea una oficina de cristal, en un edificio de negocios o una casa humilde donde cuida a sus hijos, sea un campo abierto o una cocina, sea un aula o un hospital, sea un taller o un mercado, lleva consigo la unción del Salmo 1. Lleva consigo la garantía de que todo lo que hace prosperará. Señor, que las manos de este hijo tuyo sean ungidas en su trabajo de hoy, que su mente sea aguda y clara, que su corazón esté en paz en medio de la presión laboral, que el favor de Dios lo preceda como una nube de gloria en todo lugar donde sus pies pisen hoy. Que las personas con quienes interactúe noten que hay algo diferente, una paz que no se fabrica, una seguridad que no viene de la arrogancia sino de la raíz, una creatividad que viene del Espíritu, y que eso abra puertas de testimonio, de influencia, de bendición para otros. Te pedimos restauración y sanidad en las relaciones, porque el árbol plantado junto al río no solo da fruto en lo material, da fruto en lo relacional, y uno de los frutos más hermosos, más evidentes, más imposibles de fabricar sin la gracia de Dios, es la restauración de lo que estaba roto. El Dios que restaura los años que la langosta devoró es el mismo Dios que restaura los vínculos que el dolor y el malentendido erosionaron. Señor, toca hoy los corazones de las personas con quienes este hijo tuyo, esta hija tuya, tiene conflicto no resuelto. Antes de que ellos hagan nada, antes de que hagan la llamada o escriban el mensaje, tú ve adelante. Tú ablanda los corazones, tú prepara el terreno, tú dispón las circunstancias para que la restauración sea posible. Y cuando llegue el momento del encuentro,
que las palabras correctas estén disponibles, que el orgullo se haya bajado lo suficiente para que la gracia pueda fluir, que la reconciliación que tú quieres sea la que suceda. Señor, sobre la familia de quien ora extendemos tu mano protectora y proveedora. Sobre el cónyuge, sobre los hijos, sobre los padres, sobre los hermanos, sobre cada persona conectada al árbol que estamos plantando en oración hoy. Que la sombra de este árbol sea suficientemente amplia para cubrirlos a todos. Que la bendición que viene sobre esta vida se derrame sobre los que ama como el río que desborda sus orillas en temporada de lluvia. Que los hijos de quien ora hoy sean bendecidos en su educación, en su salud, en su desarrollo emocional y espiritual. Que crezcan como árboles también plantados, que la fe se transmita de generación en generación como herencia que vale más que cualquier herencia material. Que el hogar de este hermano, de esta hermana, sea un lugar donde el río de Dios fluye, donde la palabra es honrada, donde la oración es costumbre hermosa y no obligación pesada. Señor, declaramos sobre las finanzas de quien ora hoy con la autoridad de tu palabra. Prosperará todo lo que sus manos hagan, no porque sea un decreto mágico, sino porque está plantado junto a tu río. Y tu río lleva nutrientes que el suelo seco del mundo no puede proveer. Señor, que la provisión llegue, que las puertas correctas se abran, que las oportunidades que solo tú puedes crear aparezcan, que la multiplicación sobrenatural que el Evangelio promete sea una realidad vivida y no solo una doctrina creída. Y en tiempos donde la economía del mundo es inestable, donde los precios suben y los sueldos no alcanzan, donde la incertidumbre financiera es una presión constante sobre millones de familias. Señor, que el árbol plantado junto a tu río sea testimonio de que hay una fuente que no depende de las condiciones del mercado, que hay una provisión que no se ve afectada por las crisis humanas, que hay un Dios que sabe de qué necesitan sus hijos y que tiene los recursos del universo a su disposición. Te pedimos también, Señor, por la salud del cuerpo que creaste con sabiduría asombrosa, que diseñaste para funcionar en equilibrio y en plenitud. Señor, sobre cada persona que ora hoy con alguna condición de salud que le genera preocupación, con algún dolor que no ha cedido, con algún diagnóstico que ha perturbado la paz, extendemos hoy la mano del árbol plantado junto al río de vida y declaramos: hay agua de vida disponible para cada sistema de este cuerpo. Hay nutrición sobrenatural disponible para cada tejido. Hay sanidad en el río de Dios para lo que la medicina todavía no tiene respuesta. Jehová Rafa, el Señor que sana, ese es tu nombre. Y hoy lo invocamos sobre cada enfermedad, sobre cada condición, sobre cada dolor. No con presunción, sino con fe. No exigiendo, sino confiando. Sabiendo que tú eres bueno, que tú eres poderoso, y que el árbol que plantaste no fue plantado para secarse antes de tiempo. Señor, declaramos confianza plena y genuina en tu dirección de caminos, porque el Salmo 1 cierra con esa verdad soberana. El Señor conoce el camino de los justos, y si hay algo que la ansiedad de nuestra época necesita escuchar, es exactamente esto: que hay alguien que conoce el camino, que el universo no es un accidente caótico moviéndose sin dirección, que la vida de cada hijo de Dios no es una serie de eventos aleatorios sin propósito. Hay alguien que conoce, hay alguien que guía, hay alguien que tiene el mapa completo cuando nosotros solo tenemos el siguiente paso. Y hoy, Señor, declaramos que confiamos en tu conocimiento de nuestro camino por encima de nuestro propio entendimiento limitado.
Hay capítulos que no entendemos, hay puertas que se cerraron y que todavía duelen, hay capítulos de espera que se han extendido más allá de lo que el corazón cómodo preferiría. Hay caminos de desierto que consumen energía y que no parecen llevar a ningún lado, pero tú los conoces. Tú sabes por qué ese desierto era necesario. Tú sabes qué está creciendo en las raíces durante esta temporada que parece de sequía. Tú sabes el fruto que vendrá y que justificará el proceso. Declaramos firmeza de árbol plantado sobre la vida de quien ora, no la firmeza de quien nunca es sacudido. El árbol también es sacudido por el viento. Lo que cambia es que el viento no lo arranca. Puede mover las ramas, puede agitar las hojas, pero no puede mover las raíces. Y nosotros declaramos hoy sobre este hermano, sobre esta hermana, que aunque los vientos soplen, las raíces permanecen, que aunque las tormentas vengan, el árbol permanece, que aunque la crítica llegue, la incomprensión llegue, la dificultad llegue, la espera llegue, el árbol permanece, plantado, regado, fructificando a su tiempo. Y declaramos protección sobrenatural sobre este día y sobre esta vida. Que los planes del enemigo contra este Hijo de Dios sean frustrados antes de que puedan ejecutarse. Que cada trampa sea vista antes de caer en ella. Que cada mentira sea reconocida antes de ser creída. Que el escudo de la fe, que el apóstol Pablo describe como capaz de apagar todos los dardos del maligno, esté completamente activo hoy. Protección sobre la mente, que ningún pensamiento destructor encuentre tierra fértil donde crecer. Protección sobre las emociones, que ningún espíritu de depresión, de ansiedad, de desesperanza logre instalarse. Protección sobre las decisiones, que el árbol tome hoy el camino del río y no el camino del desierto. Protección sobre el hogar, sobre los seres amados, sobre todos los que están bajo la sombra de este árbol. Padre Celestial, al concluir este tiempo de oración, antes de decir amén, quiero que tomemos un momento para simplemente estar en tu presencia. No para pedir, no para declarar, solo para recibir, para respirar en tu gracia, para sentir el peso de tu amor que no depende de lo que hacemos, sino de lo que tú eres. Para recordar que este árbol que somos no tiene que ganarse el río. El río es gracia, el río es favor inmerecido. El río es el amor de Dios, fluyendo sin parar hacia una vida que Él plantó con sus propias manos. Y mientras estamos en ese silencio sagrado, quiero que tu corazón reciba algo que quizás nadie te ha dicho con suficiente claridad últimamente. Quiero que lo escuches no como información religiosa, sino como verdad personal, íntima, dirigida específicamente a ti en este momento exacto de tu vida. Dios no se arrepiente de haberte plantado en toda la historia de tu vida, con todos los capítulos que has vivido, con todas las decisiones que tomaste bien y con todas las que tomaste mal, con todos los momentos de fe y con todos los momentos de duda, con toda la belleza y con toda la complejidad que eres como persona. Dios no se arrepiente de haberte plantado. No hay ni un solo momento en que el Padre haya mirado tu vida y haya pensado que fue un error. Porque lo que Dios planta, lo planta con convicción eterna. Lo planta con amor que no se retracta, lo planta con propósito que no caduca. Y esa es la base sobre la que descansamos ahora mismo, al final de este tiempo de oración. No nuestra perfección, no nuestro desempeño espiritual, no la cantidad de veces que logramos orar esta semana o la profundidad de fe que sentimos hoy. La base es que Dios nos plantó. Y lo que Él planta permanece. Gracias, Padre. Gracias por este momento. Gracias por esta palabra que no vuelve vacía. Gracias porque quien oró hoy no es la misma persona que comenzó.
Algo cambió en el ámbito espiritual durante estos minutos. Algo fue establecido, algo fue sellado, algo fue plantado más profundo. Y lo que tú plantas, Señor, nadie lo arranca. Pero antes de que cerremos con el amén, Señor, quiero interceder una vez más. Quiero tomar este momento final de oración y dirigirlo hacia las áreas de la vida que a veces dejamos para el final, porque no sabemos exactamente cómo ponerlas en palabras. Esas áreas donde el dolor es tan profundo que ni siquiera se articula bien, donde la necesidad es tan grande que la oración parece pequeña en comparación, donde la espera ha sido tan larga que las palabras ya cansaron y solo queda un gemido del alma. Padre, tú que conoces lo que el Espíritu intercede cuando nosotros no tenemos palabras suficientes, tú que recibes los gemidos del alma como oraciones perfectas, tú que ves lo que está detrás de las lágrimas que quizás este hermano o esta hermana ha derramado a solas, sin que nadie lo viera, sin que nadie lo supiera, tú lo viste, tú lo ves siempre. Y hoy, en este final de oración, traemos delante de ti todo aquello que no tiene palabras. Señor, hay personas orando hoy que están cargando un duelo por alguien que se fue y que dejó un espacio que ninguna otra persona puede llenar, un duelo por una etapa de la vida que terminó y que el corazón no ha terminado de soltar, un duelo por una versión de sí mismos que quedó en el camino, por sueños que tuvieron que enterrar, por futuros que imaginaron y que no llegaron de la forma que esperaban. Señor, para cada corazón que está en duelo en este momento, tú que eres el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, ven con tu presencia que sana sin prisa. Ven con tu paz, que no requiere que entendamos todo para poder recibirla. Ven con tu amor, que acompaña en el valle incluso cuando el valle es oscuro y largo. Que el árbol plantado pueda hacer duelo sin marchitarse, que pueda llorar sin secarse, porque el río sigue fluyendo incluso en las temporadas de lágrimas. Señor, hay personas orando hoy que están cargando vergüenza. Vergüenza por algo que hicieron, vergüenza por algo que les hicieron, vergüenza por capítulos de su historia que preferirían que no existieran, que han tratado de esconder, que han cubierto con actuaciones de éxito o de espiritualidad o de normalidad, pero que en los momentos de silencio salen a la superficie y los persiguen. Padre, hoy hablo directamente a esa vergüenza en el nombre de Jesús. Tu poder sobre esta vida termina aquí, porque la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado, porque el amor del Padre corre hacia el Hijo, que vuelve antes de que el Hijo llegue a casa, porque el árbol plantado por Dios no está plantado en tierra de condenación, sino en tierra de gracia, y la gracia no ignora lo que pasó. La gracia lo toma, lo redime, lo transforma y lo convierte en parte de la historia de restauración que Dios está escribiendo con esta vida. Señor, hay personas orando hoy que están cansadas de una manera que el sueño no resuelve, un cansancio de alma, un agotamiento espiritual que viene de haber peleado batallas que nadie más ve, de haber sostenido cargas que nadie más sabe que existen, de haber sido fuerte por tanto tiempo para tanta gente que ya no saben cómo ser débiles sin sentirse culpables por ello. Para esa persona, Señor, hoy tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No, yo os ayudaré a descansar un poco. Yo os haré descansar. El descanso que solo el Padre puede dar. El descanso que no depende de que las circunstancias se resuelvan, sino de que el alma encuentre su hogar en ti. Que el árbol cansado pueda apoyarse en el río esta noche y despertar mañana con savia nueva. Padre, hay personas orando hoy que están en medio de una batalla espiritual que se siente más grande que su fe, que han orado y no han visto respuesta visible todavía,
que han declarado y han creído y han esperado, y el cielo ha parecido silencioso, y en ese silencio el enemigo ha susurrado: no hay nadie escuchando. Tu oración no llega, tu fe no es suficiente. Dios no está interesado en tu caso específico. Señor, hoy rompemos ese susurro con la verdad del Salmo 1. El Señor conoce el camino de los justos, no algunos caminos, el camino de este hijo, de esta hija. Y si Él lo conoce, si Él está prestando atención, si ningún detalle de esta vida le es ajeno, entonces el silencio no es abandono. El silencio es el momento antes del amanecer. Es el árbol en invierno que parece muerto por fuera, pero que por dentro está haciendo el trabajo más importante de toda su vida, profundizando las raíces para la primavera que viene. Señor, te pedimos fortaleza sobrenatural para cada creyente que está en esa temporada de silencio aparente. Que no suelten la rama del río, que no arranquen las raíces por impaciencia, que no interpreten el silencio de Dios como su ausencia, porque el árbol junto al río no necesita ver el río para saber que el río está ahí. Lo siente en las raíces, lo experimenta en la savia, lo confirma en el fruto que sigue formándose aunque la superficie parezca quieta. Señor Jesús, ahora te pedimos algo muy específico y muy hermoso. Te pedimos que mientras este hermano, esta hermana, viven el resto de este día, tu presencia sea tan tangible, tan real, tan cercana, que haya momentos en que se detengan en medio de lo que están haciendo y simplemente sientan que tú estás ahí. No porque alguien se los dijo, no porque lo leyeron en un libro, sino porque lo sienten, porque el Espíritu Santo hace exactamente eso. Irrumpe en los momentos ordinarios de la vida con una certeza extraordinaria de la presencia de Dios. Mientras lavas los platos, mientras manejas hacia el trabajo, mientras ayudas a un hijo con la tarea, mientras resuelves un problema del trabajo, en medio de lo cotidiano, Señor, que tu presencia irrumpa, que ese árbol sepa en lo más profundo de sus raíces que el río está fluyendo. Y Señor, sobre las generaciones que vienen detrás de quien ora hoy, extendemos también tu cobertura, porque el árbol del Salmo 1 no da fruto solo para sí mismo, da fruto que alimenta a otros, da sombra que cubre a otros, da semillas que producen otros árboles. Y hoy declaramos que la fe de quien oró en esta mañana no termina en su vida, se transmite, se multiplica. Sus hijos serán árboles plantados, sus nietos serán árboles plantados. La decisión de buscar a Dios primero hoy, la decisión de plantar las raíces en su palabra, la decisión de beber del río de su presencia antes de beber de cualquier otra fuente, esa decisión tiene consecuencias que se extenderán por generaciones que todavía no han nacido. Señor, que la fe sea herencia, que la oración sea legado, que los hijos de quien ora hoy vean en su padre, en su madre, en su abuelo, en su abuela, el ejemplo vivo de lo que significa ser árbol plantado, no perfección, no religiosidad vacía, sino fe real, anclada, que enfrenta las tormentas sin soltarse del río. Ese es el mayor legado que un hijo de Dios puede dejar a quienes vienen después. Señor, por último, antes del amén, quiero interceder por algo que el Salmo 1 sugiere con su estructura misma y que creo que tú quieres hablar hoy. El Salmo contrasta dos caminos, dos tipos de vida, dos resultados radicalmente diferentes. Y en ese contraste hay una misericordia de Dios que a veces no vemos. Porque el Salmo no fue escrito para condenar al que está en el camino equivocado, fue escrito para invitarlo a cambiar, para mostrarle que hay otro camino disponible, para decirle: todavía puedes ser plantado junto al río, todavía puedes ser árbol y no tamo, todavía hay tiempo. Y si hay alguien orando hoy que siente que ha vivido más del lado del tamo que del árbol,
que ha tomado más consejos de los malos que de tu palabra, que ha caminado más por sendas que alejan de ti que por sendas que acercan, que se ha sentado más en la silla del cinismo que en la silla de la adoración. Señor, hoy tu gracia los alcanza aquí. Hoy tu río fluye hasta donde están. Hoy tus manos están disponibles para plantarlos de nuevo, para comenzar de nuevo, para escribir un capítulo nuevo en la historia de esa vida. Porque nunca es demasiado tarde para ser plantado por el Dios eterno. Nunca es demasiado tarde para las raíces de la fe. Nunca es demasiado tarde para que el árbol que parecía seco vuelva a dar fruto. Padre Celestial, con toda la gratitud de nuestro corazón, con toda la fe que hemos podido reunir en este tiempo de oración, con toda la confianza en tu palabra que nunca falla, cerramos este tiempo sagrado. Gracias por cada segundo. Gracias por cada declaración que el cielo escuchó. Gracias por cada raíz que fue más profundo. Gracias porque quien oró hoy sale diferente a como entró. Señor Jesús, recibe toda la gloria de este momento, todo el honor, toda la alabanza que tú mereces y que nosotros apenas comenzamos a entender cómo dar. Eres digno, eres fiel, eres el río que nunca se seca, el Padre que nunca abandona, el Señor que conoce el camino y que nunca pierde a sus hijos en él. Que todo lo que fue declarado hoy en oración sea sellado con tu sangre preciosa, activado por el poder del Espíritu Santo y manifestado en la vida real, concreta, visible y tangible de quien oró con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Felicidades, hermano, felicidades, hermana. Terminaste este tiempo de oración y eso tiene más valor del que quizás sientes en este momento. En un mundo que compite vorazmente por cada segundo de tu atención, en una cultura que celebra la productividad y el movimiento constante, tú elegiste parar. Elegiste buscar a Dios primero antes que cualquier otra cosa. Y el cielo registra eso. El Padre ve eso. Y su promesa es que los que le buscan temprano, los que le ponen en el primer lugar, encontrarán que todo lo demás se acomoda de maneras que la eficiencia humana no puede producir. ¿Cómo está tu corazón ahora mismo, al otro lado de este tiempo de oración? ¿Sientes esa paz que el apóstol describe como la que sobrepasa todo entendimiento, la que no tiene explicación racional porque las circunstancias no han cambiado todavía, pero algo dentro de ti sí cambió? ¿Sientes algo que se asentó como tierra que estaba removida y que volvió a su lugar? ¿Sientes algo que se ordenó en tu interior como río que volvió a su cauce después de una tormenta? Eso es la gracia de Dios actuando desde adentro hacia afuera. Eso es el árbol bebiendo del río. Eso es la palabra haciendo lo que prometió hacer. Quiero pedirte que hagas algo antes de que sigas con tu día. No lo postergues. Ahora mismo, mientras ese calor todavía está en tu corazón, mientras esa paz todavía está fresca, ve a los comentarios y escribe: mi hoja no caerá. Decláralo sobre tu vida, decláralo sobre tu familia, decláralo sobre tu futuro. Reclámaselo al Dios que lo prometió en su palabra eterna. Y quiero que sepas que voy a orar personalmente por cada persona que lo escriba, porque creo en la intercesión, creo en el poder de lo que se declara en fe pública. Creo que cuando los hijos de Dios declaran su palabra sobre sus vidas, el cielo responde de maneras concretas y visibles. Y ahora piensa en una persona, solo una, el rostro de alguien que está llegando a tu mente en este momento. Y creo que no es casualidad que ese rostro esté llegando. El Espíritu Santo a veces usa estos momentos finales de oración para traer a nuestra memoria exactamente la persona que necesita lo que acabamos de recibir. Un familiar que está pasando por una sequía que no sabe cómo nombrar. Un amigo que está mirando una montaña que parece completamente imposible.
un compañero de trabajo que mañana va a comenzar su día sin fuerzas, sin dirección, sin esperanza. Comparte este video con esa persona ahora mismo, no cuando tengas más tiempo, no cuando sea más conveniente. Ahora, ese segundo de acción tuya, ese gesto de amor hacia un hermano, puede cambiar completamente cómo alguien vive este día y muchos días más. Y si todavía no eres parte de esta familia del canal, este es el momento perfecto. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada mañana, antes de que el mundo te alcance con todas sus demandas y con todo su ruido, puedes tener una oración como esta llegando directamente a ti. Un río de agua viva fluyendo hacia tu pantalla, hacia tu corazón, hacia tu día, cada mañana sin excepción. No lo dejes para después, porque después siempre tiene otras prioridades compitiendo. Hazlo ahora, mientras el corazón está abierto. Antes de irte, solo un momento más. Un momento final que quiero que lleves contigo al resto del día y que quiero que sea tan vívido, tan real en tu imaginación, que puedas volver a él cada vez que lo necesites. Cierra los ojos de nuevo, solo por unos segundos. Respira profundo, de verdad, dejando que el aire llene completamente tus pulmones. Y mientras respiras, construye esta imagen en tu mente con todo el detalle que puedas. Imagina un árbol, no un árbol pequeño ni frágil, un árbol grande, maduro, imponente, del tipo que hace que uno se detenga al verlo porque su presencia es tan poderosa que no se puede ignorar. Un árbol con un tronco tan firme que dos personas juntas apenas podrían abrazarlo. Un árbol cuyas ramas se extienden ampliamente creando una sombra que es refugio para quien se acerca. Un árbol con hojas que brillan verdes, vivas, llenas de color, incluso en temporada donde todo lo que le rodea ha perdido su color. Con frutos que se forman con paciencia, con la paciencia de quien sabe que el tiempo correcto llegará y que maduran despacio, pero maduran con gloria, con un sabor que la prisa nunca podría producir. Y ese árbol, hermano, hermana, ese árbol está plantado junto a un río, no junto a un charco, no junto a una fuente pequeña que podría secarse en verano, junto a un río ancho, profundo, de agua clara, de agua fría, de agua que viene de una fuente en las alturas que ninguna sequía en el valle puede afectar. Un río que ha estado fluyendo desde antes que ese árbol naciera y que seguirá fluyendo cuando ese árbol haya producido cientos de generaciones de fruto. Un río eterno, un río inagotable, el río del Dios que siempre ha sido y que siempre será, y las raíces de ese árbol llegan hasta ese río. No son raíces superficiales que dependen de la lluvia que cae de vez en cuando, son raíces profundas. Raíces que nadie puede ver porque van muy por debajo de la superficie, raíces que en temporada de sequía no sienten la sequía porque están tan ancladas al río que el agua nunca les falta. Raíces que son el secreto de todo lo que el árbol es capaz de producir por encima de la tierra. Ese árbol eres tú, ese río es Dios. Y esas raíces invisibles pero poderosas son todo lo que has construido en tu relación con Él. Cada vez que oraste cuando no sentías ganas de orar, cada vez que confiaste cuando todo te decía que dudaras, cada vez que volviste a Él después de haberte alejado, cada vez que pusiste su palabra por encima de tus emociones y tus circunstancias. Cada uno de esos momentos fue una raíz que fue más profundo. Y hoy, en este tiempo de oración, las raíces fueron más profundo una vez más. Lleva esa imagen contigo. Cuando el viento de la presión sople con fuerza hoy, cuando alguien intente sacudirte con sus palabras o con sus acciones, cuando las noticias del mundo traigan su dosis diaria de incertidumbre, cuando la lista de problemas parezca más larga que la lista de soluciones, cierra los ojos por un segundo, recuerda el árbol, recuerda el río, recuerda las raíces y di en tu corazón: estoy plantado, mis raíces llegan al río
mi hoja no cae. Y ahora, la revelación que te prometí desde el comienzo de este tiempo juntos, el secreto práctico del Salmo 1 para mantener esta gracia, este enraizamiento, esta conexión viva con el río de Dios, activa no solo durante los momentos de oración de la mañana, sino durante todo el transcurso del día. En cada hora, en cada circunstancia, en cada momento donde el mundo intente convencerte de que eres tamo y no árbol. Son 3 declaraciones cortas, tomadas directamente de la verdad del Salmo 1, para 3 momentos específicos y muy concretos del día que viene. Cuando en la mañana, quizás en los primeros minutos después de que termines este video, sientas el peso de todo lo que tienes por delante. Cuando la lista de responsabilidades amenace con aplastarte antes de empezar. Cuando el cansancio de ayer todavía esté en el cuerpo y el día de hoy ya esté exigiendo todo lo que tienes. En ese momento, antes de que la ansiedad encuentre terreno donde crecer, susurra despacio, con fe tranquila y firme, no con desesperación, sino con la certeza del árbol que conoce su río. Soy árbol plantado, mi fuente no falla. Cuando en el transcurso del día llegue la duda, y llegará, la duda sobre tu valor, la duda sobre tu capacidad para lo que tienes enfrente, la duda sobre si el camino que estás siguiendo es el correcto. Cuando alguien cuestione lo que haces con una crítica que duele más de lo que debería. Cuando una puerta se cierre en tu cara sin explicación satisfactoria. Cuando una decisión salga diferente a como la planeaste y la mente empiece a preguntar si Dios realmente está guiando. Cuando el camino de repente no sea claro y la niebla de la incertidumbre cubra lo que antes parecía tan definido. En ese momento, como ancla que sostiene al árbol en la corriente sin arrancarlo, susurra: el Señor conoce mi camino. Y cuando al final del día estés cansado de verdad, cuando hagas ese balance inevitable del día que pasó y la mente traiga la lista de lo que no se logró, de lo que faltó, de lo que salió diferente a lo planeado, de lo que todavía está pendiente para mañana. Cuando la fruta que esperabas no haya llegado todavía y la espera pese más que la mañana. Cuando la noche llegue con sus preguntas silenciosas y con sus momentos de soledad, que a veces son los más difíciles, en ese momento, como árbol que cierra sus hojas para el descanso nocturno, pero que por debajo mantiene las raíces firmemente en el río, susurra con paz profunda: a su tiempo mi fruto llega. 3 frases. Solo 3 frases cortas del Salmo 1. 3 momentos del día que todos atravesamos. 3 anclas de la palabra eterna de Dios que te mantienen en la corriente del río cuando el viento del mundo intenta llevarte como tamo. Practícalas hoy, úsalas mañana, que se conviertan en el ritmo interno de tu día, en el susurro de fe que acompaña cada hora desde que el sol sale hasta que las estrellas aparecen. Que Dios bendiga abundantemente cada paso que des hoy y mañana y en todos los días que vienen. Que su gracia sea más que suficiente, desbordantemente suficiente para cada desafío que encuentres en tu camino. Que las corrientes de su río eterno te sostengan en cada sequía, te nutran en cada proceso de crecimiento, te lleven paso a paso hacia el fruto que prometió con su palabra infalible. Que ese fruto aparezca en el tiempo perfecto de Dios, en la temporada que Él ha diseñado con sabiduría que supera todo nuestro entendimiento, y que cuando llegue, llene de asombro y de fe profunda a todos los que te rodean y que han estado mirando tu vida. Hoy eres árbol plantado, hoy tu hoja no cae, hoy todo lo que haces en él prosperará. Hoy el Señor conoce tu camino y lo está guardando con amor eterno. Ve en paz. Que el río de Dios te acompañe a donde vayas, que sus raíces en tu vida sean más profundas mañana que hoy, que el fruto que Él prometió llegue a su tiempo perfecto.
sin prisa humana y sin demora divina, exactamente cuando el Dios que te plantó lo disponga con su sabiduría perfecta. Ve en paz, eres árbol plantado por Dios.